Tal vez pudiéramos esta mañana definir, poner un título a la reflexión, y se me ocurrió que podríamos llamar a esta reflexión de esta mañana la puerta hacia la vida. Desde el Antiguo Testamento, empezando desde el Génesis hasta concluir con el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento, nos encontramos con dos caminos, y la palabra, los profetas nos lo recuerdan, los primeros libros de la Biblia hasta el final, que los dos caminos es el camino de la vida o el camino de la muerte, el camino de la luz, el camino de las tinieblas. Hay siempre dos opciones que el Señor nos pone delante de nosotros. Así dijeron también los profetas: ponemos delante de ti la vida y la muerte. No hay una opción intermedia entre una cosa y la otra. No existe una opción intermedia para poder alcanzar la vida eterna. La vida eterna se busca con los valores de la vida eterna. No se puede estar en ambas cosas a la vez para alcanzar la vida eterna. Hoy la palabra que hemos escuchado es la continuación del Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Nos regala para reflexionar lo que podríamos llamar las tres máximas de Jesús. Tres máximas son como las tres reglas fundamentales. La primera regla fundamental es no profanar las cosas santas. Dice el Evangelio: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Así, de esa manera comienza el Evangelio que hemos escuchado. No se puede profanar, no se puede destruir, no se puede mal utilizar las cosas sagradas y las cosas santas. Cuando el Evangelio habla de esto, lógicamente tenemos que ponernos en el contexto. El cerdo y el perro para la cultura judía eran dos animales impuros que no se podían estar cerca de ellos ni tener la facilidad de convivir con ellos, porque se trataba de dos animales impuros. Realmente no es fácil que podamos encajar este texto en el contexto actual, pero me puse a pensar que Dios nos ha dado a nosotros demasiadas cosas santas. Por ejemplo, la vida, los sacramentos, la palabra misma que escuchamos cada día, la persona. Y me pregunté, ¿cómo tratamos todo esto nosotros? ¿Cómo tratamos la vida? Y nos tenemos que poner en el contexto. La vida es sagrada, la vida es un don que nosotros no podemos maltratar. La vida es un don que nosotros no podemos arreglar como nosotros queremos. La vida es ya un regalo, es un don gratuito de Dios. La vida es para ser protegida, para ser cuidada. Tal vez en el contexto actual que vivimos, ese don maravilloso de la vida adquiere muchísima más reverencia, pero aún así nosotros nos damos cuenta de cómo la vida también es irrespetada. Cada vez que yo salgo de mi casa y no cumplo las medidas y me encuentro con otras personas sin cumplir las medidas de bioseguridad,
Yo violento el quinto mandamiento de la ley de Dios, como ya nos lo recordaron los señores obispos de Honduras. Cada vez que yo no hago caso, que me devuelvo desobediente a estas normas, yo violento la vida, no solo la vida mía, sino la vida de los otros. En algún momento les dije a algunos agentes de pastoral, les dije, si ustedes no creen o en sus comunidades no hay personas que no creen en el virus, que no lo crean, pero no sean irrespetuosos de aquellos que creen, porque de nada sirve que nos cuidemos e intentemos cuidarnos nosotros cuando a nuestro lado la gente tampoco se cuida. La vida es para amarla y protegerla. Y tampoco vamos a echarle la culpa a Dios de todo esto. Y tampoco vamos a responsabilizar de las cosas que nosotros podemos hacer a Dios. Hay personas que en una falsa fe dicen, no, Dios me protege, Dios es mi protector. Y uno le valdría decirle, Dios te va a venir a poner la mascarilla cada vez que tú sales y te encuentras con personas. Dios te va a lavar los pies. Dios te va a lavar las manos con gel. Claro, Dios lo podría hacer y hacer ese milagro estupendo para ayudarnos a nuestra pereza. Pero Dios no lo va a hacer porque Dios es respetuoso de nuestra libertad. Dios es totalmente respetuoso de nuestra libertad. Por lo tanto, no le pongas a Dios las tareas que tú y yo debemos hacer. Así Dios te va a cuidar si tú te cuidas. Pero si tú no te cuidas, Dios no te va a cuidar porque Dios no te deja en libertad. Pero si no nos cuidamos, el problema no solo somos nosotros. Si yo no creo y yo quiero vivir la experiencia de tener el virus, el COVID-19, si solamente se tratara de que yo lo voy a adquirir es diferente, pero el problema es que si yo lo adquiero, voy a también afectar a mi familia, voy a afectar a mis amigos, voy a afectar a mis vecinos. Y lo peor es que lo haya adquirido porque he sido absurdo en la manera de tomar decisiones e irrespetar las medidas. Cuando lo hemos adquirido después de ser cautelosos en el cuidado de todo, pues hombre, ¿qué vamos a hacer? Por eso vale la pena cuando el Señor hoy nos habla de alguna manera de no profanar lo santo, que pensemos que la vida es un don santo y gratuito de Dios que hay que cuidar y respetar de múltiples maneras. La segunda regla de oro del Evangelio que nos regala el Señor hoy es precisamente la regla de oro. Esto resume toda la enseñanza de Jesús y la moral de la ley en el amor que busca el bien del prójimo como el bien propio. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas, nos recuerda el Evangelio de hoy. Eso es lo que en el Evangelio se llama el principio de reciprocidad. ¿Cómo quieres que los demás te traten? Reflexiona cómo nosotros tratamos a los demás, porque esa es la regla de oro. Trata a los otros como quieren que te traten a ti. Cada uno debe de buscar el interés del otro como si fuera su propio interés. Sigue este principio estrechamente vigente, actualizado en el contexto en el que vivimos. Tu libertad siempre va a llegar, tu libertad y mi libertad siempre va a llegar a donde llega la libertad del otro.
Vuelvo a repetir, si alguien no cree en el virus y llegamos a ser hasta tan absurdos que decimos, incluso en este municipio, decimos, no, es que eso es un asunto político, que el político que se va a ir al infierno por gastar tantísimo dinero en cosas que no sabemos dónde están puestas y que haya un colapso en el sistema de salud, porque lo que hay es una basura de instalaciones, pudiendo haberlo hecho tanto con 4.333 millones de dólares gastados, esa es otra cosa. Pero este no es un asunto político. El virus no tiene política. El virus es invisible. Por lo tanto, mi libertad de que yo crea o no crea llega a donde está la libertad del otro. Ahí se para mi libertad. Por eso yo tengo que ser respetuoso con los demás. Eso es muy importante. El interés del otro debe de ser también mi propio interés. El interés que el otro se cuida debe de ser mi interés de cuidarme a mí mismo con todo lo que yo puedo hacer. El tercer principio o máxima de Jesús de esta mañana es la puerta estrecha. Hemos visto la primera máxima, no profanar las cosas santas. El segundo principio es la regla de oro, no hagan a los demás lo que no quiere que te hagan a ti. Y la tercera máxima es la puerta estrecha que lleva a la vida. Entrad por la puerta estrecha, ancha es la puerta, el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ella, dice el Evangelio de hoy. La puerta estrecha es dar frutos, cumpliendo la voluntad del Padre. Es un llamado al arrepentimiento, a la fe. Es un llamado a seguir a Cristo. No debemos seguir la masa para obtener la vida. No se puede actuar en masa, y más en este momento de nuestra vida, en este momento y contexto actual, no se puede actuar por masa. La masa nos lleva al abismo en este momento, como casi siempre. El hombre tiene que aprender a tomar decisiones serias él mismo, la misma persona. No se puede tomar decisiones en masa y de maneras absurdas, decisiones absurdas. Hay que tomar decisiones personales y decisiones reflexionadas. Es importante entonces en este momento también aprender no a vivir en la masa que actúa a veces desordenadamente. Hay que vivir buscando los valores e intentar vivir esos valores desde nosotros mismos para poder obtener la vida. La vida no se obtiene fácilmente, la vida siempre tiene que ver con el camino fatigoso y estrecho. El versículo 14 dice, por ese camino estrecho son pocos los que lo encuentran, porque el camino recto, el camino correcto, el camino de las normas, el camino de la obediencia, siempre es un camino tortuoso para muchas personas. Cuando nosotros estamos acostumbrados a hacer lo que nos da la gana en la vida, pues nos cuesta muchísimo todas estas cosas. La decisión que yo tome debe de ser una decisión, y tengo que reflexionarlo así, que se trata de una decisión en la que se juega mi propia vida. Y no me refiero a la propia vida material, me refiero a la vida eterna. O cualquier cosa que yo haga va también a marcar la ruina de mi propia vida eterna. Dejaré de tener la vida eterna por mis comportamientos. Si queremos la vida eterna, debemos asumir la dolorosa renuncia. Eso significa, si elijo algo, es porque dejo algo de lado. Nadie elige
entre una sola cosa, no se puede elegir entre una sola cosa. Uno elige entre dos cosas, entre tres cosas, y hay veces en la vida uno tiene que elegir entre dos cosas buenas, como por ejemplo cuando nosotros elegimos y optamos por la vida sacerdotal. Hemos dejado por un lado el matrimonio, que es una cosa santa y buena, pero hemos dejado el matrimonio para optar por una cosa santa y buena como el sacerdocio. A veces se elige entre dos cosas buenas, pero también la vida implica elegir entre dos cosas siempre, o más cosas, pero nunca se elige entre una sola cosa, eso no es elección. Por lo tanto, debemos aprender a elegir, aprender a buscar lo correcto y hacer renuncias en la vida. El discípulo no se deja llevar por la masa, ya lo acabo de decir hace un ratito. El discípulo no se deja llevar por la masa. Es decir, en este momento no funciona aquel dicho popular que dice, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Ahora no se puede. No podemos decir eso, porque donde va Vicente, donde va toda la gente, nos llevan al abismo. Así como es de burra la gente en todas estas reglas, nos van a llevar al abismo. Entonces no podemos vivir ese principio popular. El discípulo no se debe dejar llevar por la masa, porque hay que caminar en este momento y en esta nueva normalidad, hay que caminar contra corriente. El otro día Huber estaba poniendo el rótulo para entrar a la casa, ¿no? Por lo menos intentar que quienes nos visitan también cumplan las normas, porque si no somos ejemplos nosotros, ¿cómo le vamos a decir a la gente que sea ejemplo? Entonces mientras se ponía ahí, estábamos allá abajo, pues Huber dice que pasa uno y se burlaba de nosotros. Yo no lo miré, pero dice Huber que se reía. ¿Sí? Si a usted lo miran hacer algo con mascarilla o lo que sea, la gente se burla. O sea, somos de verdad, nuestra pobreza mental, nuestra pobreza no solo es material, tenemos una pobreza de la cabeza que es superior a lo material, es superior. Y no solamente la gente pobre, la gente de nuestro campo. Uno de mis sobrinos me decía anoche, tío, si es que yo, acá él tiene un negocio, me dice, acá viene un médico y ese médico hasta ahora es que cree, pero ha vivido toda la vida diciendo, no hombre, ¿para qué se pone mascarilla? Y es un médico que ha pasado 10 años estudiando el hombre. O sea que la pobreza de la cabeza no solo es porque seamos estudiados o universitarios o lo que sea, no, es que cuando nos metemos en la cabeza la terquedad de las cosas, ni así seamos especializados. En este momento hay que aprender a caminar contra corriente, a hacer lo que otros no quieren hacer, hay que hacerlo nosotros. Por eso el Evangelio de San Juan capítulo 10, versículo 9 dice, yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará, punto. El camino es Cristo y Cristo es un camino de obediencia, porque Cristo fue obediente, como decimos nosotros, obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz para hacer la voluntad de su Padre. Yo no he venido a hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me ha enviado. El primero que ha sido obediente ha sido Cristo. Y si Él es la puerta, entonces el camino es la obediencia para poder hacer las cosas correctas. La puerta de la vida es estrecha también y tiene que ver con valores. La puerta de la vida, la solidaridad, la fraternidad y el servicio al hermano, por ejemplo, entre unos tantos. En vez del camino ancho por donde muchos pasan, dice el Evangelio, el camino ancho siempre nos va a llevar a la muerte, es el camino de las cosas bonitas, es el camino de la satisfacción personal, es el camino de los placeres del mundo y es un camino fácil, ¿no? Es el camino del egoísmo, es el camino del orgullo,
Es el camino de la agresividad, es el camino de la soberbia, es el camino de la violencia y de la idolatría del dinero. Ese es un camino ancho, muy fácil. Pero el camino estrecho es el camino de la santidad. Es el camino de aquella frase que Jesús nos regaló: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La vocación del camino a la santidad es un camino estrecho y no se necesita en realidad algo espectacular para alcanzarlo. Se necesita perseverancia, se necesita obediencia, se necesita rectitud de vida, en definitiva se necesita amor. Nadie es obediente si no ama, nadie lo va a hacer, solo el amor nos hace ser obedientes, de lo contrario nunca vamos a ser obedientes. Seremos, como dicen por algún lado, orejudos toda la vida y no podremos entender por dónde vamos a ir en la vida. Por lo tanto, solo el amor endereza nuestros senderos, solo el amor nos lleva por lo correcto. Pidamos al Señor en esta Santa Misa estos valores que son valores eternos, difíciles, camino estrecho, pero posibles, porque Dios no nos pone nada imposible a nosotros. Así sea.